La paz del Señor esté con todos ustedes. Realmente, después de haber viajado por algunas ciudades de Japón y haber llevado este retiro espiritual de Semana Santa, nos quedamos un poco con las ganas y expectativas de haber podido alcanzar a muchos más hermanos para que puedan escuchar el mensaje de Dios en esta Semana Santa del año 2019, el ciclo C litúrgico. Realmente las enseñanzas que pudimos aprender y poder transmitir a otras personas dieron muchos frutos. Mucha gente se sintió identificada con los temas, mucha gente agradeció y sobre todo que nos dimos cuenta de que el pueblo del Señor aquí en Japón está sediento de su palabra y que quiere aprender cada día más de él. Es por eso que me animé a poder hacer este retiro en forma virtual. Es la primera vez que lo hago y espero que realmente pueda también alcanzar a muchas personas. A partir de ahora no soy yo quien habla, sino es el Espíritu del Señor que va a poder transmitir el mensaje que Él desea. Les pido que cierren sus ojos y que digamos: Señor, sabemos que cuando dos o más personas están reunidos, tú estás en medio de esas personas. Queremos pedirte hoy día que a través de este medio podamos llevar tu mensaje y tú puedas hablar en los corazones de las personas. Te pedimos, Señor, que nos des luz para poder entender tu palabra en este pequeño retiro virtual que queremos hacer. Gracias por permitir que este material llegue a mí y que pueda ser instrumento para poder vivir una Semana Santa distinta a otras que he vivido. Gracias, Señor, por este momento. Amén. Entonces vamos a empezar con la explicación de la Semana Santa y vamos a hacerlo por partes. Empezaremos por el Domingo de Ramos. ¿Está bien? Primero que todo quiero explicarles que los textos de la liturgia de Semana Santa son textos que no solamente nos permiten ver cosas que sucedieron en el pasado o años atrás, sino que son textos, y ahora lo vamos a ver, que nos hablan del día a día, de la realidad que también hoy el mundo vive. Por eso vamos a empezar explicando un poco acerca de lo que es el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. El texto de la lectura es el texto del Evangelio de Lucas, que narra la entrada de Jesús a Jerusalén. La entrada triunfal del Señor, de Jesús, a Jerusalén. Y yo quiero empezar haciéndoles una pregunta. La entrada de Jesús en Jerusalén ¿fue una procesión o fue una manifestación? Esa es la primera pregunta que querías hacerles, ¿no? Y habría que hacer una diferencia y habría que explicar un poquito el concepto de lo que es una procesión y una manifestación. Una procesión es cuando las personas, como en el caso de nuestras devociones, cuando hacemos procesiones al Señor de los Milagros o algún santo de nuestro país, la gente va rezando y cantando. En cambio, en una manifestación, la gente va dando vivas, va dando gritos de esperanza, porque tiene esperanza de que pueda haber algún mensaje en lo que están alabando o están loando. Entonces, dichos los conceptos, podemos ver que la entrada de Jesús a Jerusalén fue una manifestación,
Y fue una manifestación porque las personas decían, dando vivas: bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta entrada de Jesús a Jerusalén era caracterizada por esto, y esto era realmente una manifestación del pueblo que daba vivas a su Rey. Pero, según la lectura del Evangelio, ¿cómo es que entra Jesús a Jerusalén? ¿Recuerdan? Él entra montado en un burrito, o entra montado en un caballo, o en algún animal distinto. Realmente el Señor, al entrar a Jerusalén, Él manda a desatar un burrito al que nadie había montado, un burrito joven, y lo manda a desatar porque Él deseaba montarlo. Él manda a 2 de sus discípulos y dicen: vayan y desátenlo. Y si alguien les pregunta, díganle que es porque el Señor lo pide. Y así hacen los discípulos, van y desatan al burrito y se lo llevan a Él. Pero la pregunta es, ¿por qué el Señor no vino montado en un caballo? ¿Por qué no lo hizo? Y vamos a ver un poco qué nos dice el las lecturas de la Biblia con respecto a este animal. En Éxodo dice: entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron, acampados junto al mar, junto a Pihahiroth, frente a Balsetón. En la lectura del Primero de Reyes podemos leer: y Ben-Abad, rey de Aram, reunió todo su ejército y tenía con él 32 reyes con caballos y carros. Y subió, sitió a Samaria y peleó contra ella. Y la lectura de Salmos nos dice: falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Entonces vemos en estas lecturas de que el caballo en esa época era un animal utilizado para la guerra, un animal fuerte, un animal lleno de energía, un animal con ímpetu de libertad, y que era un animal realmente que era solamente utilizado por soldados o reyes que querían conquistar imperios mediante la fuerza. Y el Señor hace todo lo contrario, no escoge un caballo. Jesús entra montado en un burrito. Como ve en la imagen, el Señor entra montado en un burrito, y es la primera causa de impresión de las personas que lo siguen, porque ellos esperaban a un rey que viniera a libertarlos, y en la mentalidad de ellos estaba de que el rey tenía que venir en un caballo. Pero cuando ven esta imagen, las personas un poco que entran en confusión. Y el caballo, símbolo de fuerza, símbolo de guerra, que acompañaba a los soldados romanos en la invasión de pueblos. El Señor da un mensaje claro aquí: no es por la fuerza, sino es con toda humildad que uno debe llegar a cumplir su misión. Pero ¿cómo estaba este burrito? Según la lectura nos dice que el Señor manda a los discípulos a desatar a este burrito. Es decir, el burrito estaba atado, como estaba ahí. Es decir, estaba privado de su libertad. Y viendo este mensaje, nosotros nos teníamos que preguntar: ¿qué entendemos por desatar cuando el Señor manda a desatar al burrito? Ustedes pueden estar pensando en sus casas: ¿qué entendemos por desatar? Bueno, desatar es liberar, ¿no? Es liberarse, estar libre de cosas que nos tienen, como la palabra dice, atados a algo, ¿no? Esa sería nuestra realidad. Muchas veces nos encontramos nosotros también atados a muchas cosas,
que nos hacen mal, que no son de Dios y que no nos permiten actuar con la libertad de poder servir a los demás. A veces estamos atados a todo aquello que nos impide estar del lado de Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos como este burrito atados a la envidia, atados al desamor? Estamos atados al dinero, al egoísmo, a la incredulidad de no creer en Dios. Estamos atados a los conflictos en familia, estamos atados al trabajo, estamos atados a tantas cosas. A veces hasta estamos atados a la tecnología, que nos quita tiempo para con la familia, que nos quita tiempo para con nuestros seres queridos. Y el Señor no quiere eso en nuestras vidas. El Señor siempre va a querer desatarnos de todo aquello que nos impide estar en libertad. Al estar en libertad, nosotros pasamos a estar al lado de Jesús. Pero ¿qué cosa es estar al lado de Jesús? Es estar al lado de los enfermos. Ahí encontramos a Jesús. Es estar en su Eucaristía. Ahí encontramos al Señor. Es estar leyendo y aprendiendo cada día de su palabra. Ahí con certeza encontramos al Señor. Es estar también al lado de los más necesitados, aquellos que sufren, aquellos que son carentes de muchas cosas. Eso es estar al lado de Jesús. Y estar al lado de todo lo que Él creó, de todo lo que Él nos dio para poder vivir una vida en paz y una vida confortable en este mundo. ¿Y qué es lo contrario? ¿Qué es estar de espaldas a Jesús? Es estar quizás como ese burrito atado y no tener la libertad. Estar de espaldas a Jesús es no dejar que la persona sea libre. Y hay muchas veces que nosotros nos encargamos de manipular a las personas para que hagan cosas en favor nuestro. Y acostumbramos a muchas personas siempre a manipular. Eso es estar a espaldas de Jesús. Estar a espaldas de Jesús también es aferrarnos al dinero. Aquí en Japón, muchas personas vinieron con el sueño de trabajar 1 o 2 años. Y sin embargo, hoy llevan 25, 30 años y siguen trabajando y trabajando. Y se mueren porque si un día no tienen sobre tiempo. Y nunca tienen tiempo ni para la familia, ni para los amigos, ni mucho menos para Dios. Estar a espaldas de Jesús también es desechar a las personas. Es decir, esta persona no me trae ningún beneficio y por ende no me importa, no lo necesito, lo desecho. Estar a espaldas de Jesús es también la división, dividir dentro del centro de trabajo. Dividimos grupos de personas que se llevan unos bien con otros mal. Dentro de nuestras comunidades parroquiales encontramos también este tipo de cosas, la división de las personas. Empezamos a dividir porque yo tengo razón y tú no la tienes. Empezamos a manipular a las personas para que pasen a mi grupo. Y siendo grupos pequeños a veces nos dividimos en muchos subgrupos y no creamos la unidad que el Señor nos pide. Estar a espaldas de Jesús es también usar la violencia, responder a todo con violencia. Eso es estar a espaldas de Jesús. Y también esto que el Papa dice, una bomba.
el chisme, el hablar mal de las personas, el estar siempre indisponiendo a los demás sin justa razón. Eso que genera mucho daño, el chisme. Eso no es estar al lado de Jesús, sino a espaldas del Señor. Con estas actitudes que nos indican que no estamos al lado de Jesús y que nos pueden indicar quizás que no venimos acompañados o montados en un burrito, sino en un caballo, podemos, viendo estos ejemplos, poder decir quién viene montado en un burrito o quién viene montado en un caballo cuando se acerque a mí. La pregunta es, ¿esta persona en qué vendrá montado? La respuesta se cae sola, se responde sola. Viene montado en un caballo, porque viene con ira, viene con mucha cosa negativa. Mientras que aquí vemos lo contrario, la inocencia de un niño, este niño de certeza que viene montado en un burrito. De esa forma podemos identificar nosotros a las personas cuando las vemos en qué vienen montados. El Domingo de Ramos se caracteriza porque se muestran los olivos, y el olivo es símbolo de riqueza y fecundidad. Jesús, ¿verdad?, es la verdadera riqueza que nunca se acaba. Hablando del burrito, me gustaría preguntar, ¿en qué otra escena de la Biblia aparece el burro? ¿Recuerdan, hermanos? Pues el burrito es el animal preferido de Dios, porque está presente tanto al inicio como al final de su vida. Cuando María va a Belén, va montada en un burrito. Y cuando el Señor entra a su pasión, lo hace también montado en un burrito. Es decir, el animal está presente tanto al inicio de su vida como al final de la misma. El burrito es el animal preferido por el Señor porque es el animal que la gente discrimina, que la gente le llena de trabajo. Es el animal cuyo trabajo es muy pesado, es discriminado. Y así el Señor se identifica con ese tipo de personas en este mundo. Aquellos que se asemejan realmente al vivir de este animal, tengámonos por seguro de que el Señor está con ellos. Seamos como este burrito, humildes, para que siempre el Señor esté de nuestro lado. ¿Y yo? ¿En qué estoy montado? Es una pregunta que cada uno debe de hacerse dentro de sí para poder saber en qué va montado. Y si yo algunas veces voy montado en el caballo, ¿es normal? Pues a partir de esta Semana Santa voy a procurar realmente bajarme de ese caballo y poder montarme en un burrito. ¿Y yo a qué cosas sigo atado que me impiden acercarme a Jesús? A no poder liberarme, a seguir atado como ese burrito. Recordemos que la salvación viene a través de la humanidad. Veamos el texto de Isaías, que es otro texto del Domingo de Ramos, donde nos habla de la mansedumbre a la crueldad y la violencia. El texto de Isaías nos habla del siervo sufriente, en el cual dice: di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias y esputos. El siervo sufriente
soportó todo esto porque tenía confianza en que el Señor iba a estar con él. Y en la actualidad, nosotros cómo actuamos frente a las críticas, difamaciones o golpes que recibimos por parte de otras personas. ¿Cómo actuamos? Actuamos como este siervo sufriente que espera realmente ser calmado en su dolor por el Señor. Nosotros colocamos la otra mejilla, como dice el Señor, como nos pide el Señor, o actuamos con violencia. ¿Cómo actuamos nosotros? Quizás actuamos así. Si alguien me muerde, yo también muerdo. Actuamos así, buscando venganza de lo que me hizo la otra persona, tramando qué haré en contra de aquel hermano o hermana que me hizo algo. O estaremos actuando así con amor, dando la otra mejilla. Dicen que una palabra de amor calma la mayor tempestad de cólera que puede tener la otra persona. El Señor siempre nos pedirá poner la otra mejilla. Pero cuando se dan este tipo de males, puede darse de dos formas. Una, netamente por el demonio, porque este personaje existe. Y a veces, muchas veces, los que estamos trabajando en el camino del Señor, presentamos muchas dificultades, se nos presentan muchas barreras, se nos presentan muchos obstáculos. Personas que están en la iglesia llevando una vida de acuerdo a lo que quiere el Señor, dedicándole su tiempo al Señor, a veces se encuentran con enfermedades fuertes, con problemas familiares fuertes, con cosas que hacen pensar y decir, pero Señor, yo estoy contigo, hago lo que tú me pides. ¿Por qué me pasan estas cosas? Mientras que conozco a otras personas que me dicen, yo no necesito de Dios. Lo que yo he conseguido, lo he hecho por mi propio esfuerzo. Tengo casa, carro, tengo sobretiempo en la fábrica, tengo cosas que me dan una tranquilidad y lo he conseguido por mi esfuerzo. Yo no necesito de Dios, no necesito ir a tu iglesia. Y es que el Señor siempre te va a esperar, porque sabe que el demonio va a atacar justamente a los que están de su lado, a los que están del lado del Señor, para hacerlos debilitar en la fe, para hacerlos perder la fe y que caigan en la desesperación de decir, Dios no existe porque si no, no permitiera que me pasen estas cosas. Mientras que a los que no creen en Dios, Él ni se les va a acercar. Y el otro tipo de mal es porque las propias personas están interiormente mal. Muchas veces se ve esta escena, que las personas te saludan, pero por detrás te están envidiando, te están tratando de hacer algún daño. ¿Por qué? Porque esas personas tuvieron quizás algún momento mal en su vida, algo que no curaron en su niñez, en su juventud. Y siempre van a andar con el rencor, siempre van a andar envidiando los logros de otras personas y van a querer hacer cosas en contra de la felicidad y del bienestar de los demás. Este regalo de aquí es un ejemplo que les quiero mostrar. Y se lo voy a decir de la siguiente forma. Si Juan compra este regalo y se lo entrega a María, y María le dice, no acepto tu regalo, Juan, gracias, no lo quiero. Pero Juan vuelve a insistir y le dice, María, este regalo te lo compré con mucho amor y te lo doy a ti. Pero María le vuelve a repetir, no, Juan, no lo quiero. La pregunta es, al final,
¿De quién es el regalo? Unos me dirán que María, otros me dirán que Juan. La verdad que el regalo es de Juan, porque María no lo aceptó. De la misma forma pasan con las injurias, con los insultos, con los chismes, con las malas palabras. Si esas cosas llegan a nuestro ser y nosotros las aceptamos, nos van a hacer daño. Pero si hacemos como este regalo, que no queremos y los rechazamos, esas palabras no van a ingresar a nuestro ser y no nos van a hacer el daño que pueden hacernos. Por eso es bueno tener en cuenta este ejemplo. Las palabras no me harán daño siempre y cuando yo no las asimile. Si yo las acepto, me van a hacer daño. Las actitudes me van a hacer daño. Recuerden, hermanos, este ejemplo siempre. Cuando se encuentren en esas situaciones, no acepten el regalo y las cosas volverán donde la persona que quiso dañarte o quiso ofenderte. Las personas las creó Dios para ser amadas y las cosas para ser usadas. Sin embargo, hoy estamos amando las cosas y usando a las personas. Dios nos creó así, libres, y nos dio un mundo para poder vivir felices. Pero con el avance de la tecnología, hoy vemos en el caso de, por ejemplo, los celulares. Aquí en Japón yo voy a un restaurante y veo a dos muchachos, novios, que se sientan a cenar, a comer en un restaurante, y los dos están con su teléfono y no se hablan. Y eso se ve también en las familias. Muchas familias que se encuentran de noche porque llegan a trabajar mamá, papá, hijos en la escuela, llegan a la mesa y cada uno saca su celular y empiezan a hacer mensajes o a escribir en las redes sociales. Y Dios no creó la tecnología para dividir a la familia, sino para darle un bienestar mejor a la familia. Pero sin embargo el hombre no lo entiende. Y lo que hablamos hace un momento, Dios nos creó libres. No manipulemos a las personas, no atemos a las personas a nuestro poder, a nuestro interés. Esas cosas no son de Dios. Dios nos enseña que ante los ataques y maldad responder con mansedumbre, nunca con la violencia, como Él lo hizo cuando fue crucificado. Poner la otra mejilla siempre hará un cambio en el otro. Dios no abandona a sus siervos. Y cuando nos sintamos cansados o dañados por algo que nos hizo mal, que alguien nos hizo un daño, entreguémonos a las manos del Señor. Descansemos en Él. Realmente Él siempre nos dice en su palabra: venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo les haré descansar. Entrégate en las manos del Señor. Aliméntate de su palabra. Únete con Él en la Eucaristía. Sé uno con Él. Él nunca te abandonará. Nunca. ¿Y qué pasa con las personas que van siempre a la iglesia, están en la misa, participan de todos los retiros, pero no cambian su conducta? Y a veces estas personas son personas que llaman la atención de otras, que dicen: no voy a la iglesia porque tal hermano o tal hermana es así. Y claro, uno debe ir por Jesús, no por la persona. Pero a veces las actitudes tienen que ser consecuentes con las oraciones, con los gestos, con las cosas que nosotros hacemos. Pero si una persona no es realmente consecuente en sus actos y en sus acciones, ¿estará recibiendo el cuerpo de Cristo? ¿Estará recibiendo la carne, la sangre y el cuerpo de Cristo? No,
solamente creo que está recibiendo un trozo de pan y un trozo de vino. Porque no abre su corazón, porque no se deja transformar, porque no quiere que el Señor se una en una sola carne con Él a través de la comunión y ser otra persona. El camino de Jesús es obediencia en la fe, hacer la voluntad del Señor, no la mía. Vamos al texto de Filipenses, abajamiento, kenosis. Y la lectura de Filipenses nos dice en un tramo: el Señor se bajó tanto hasta una muerte en cruz. Se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, obedeciendo y sufriendo hasta la muerte en cruz. Y eso es lo que nos pide el Señor, ser humildes, bajarnos, como Él se bajó siendo Dios, hasta la verdadera humanidad. ¿Pero qué es la verdadera humanidad? La verdadera humanidad es la humanidad del principio, así como este bebé. Una humanidad libre de añadiduras. Porque el ser humano, a medida que va creciendo, va añadiendo cosas negativas que no son de Dios a su propia humanidad. Recordemos que la palabra humanidad viene del lumos, que significa arcilla, y que hace una igualdad para todos. Todos somos iguales. Y el Señor nos pide bajarnos, ser humildes como Él, para poder llegar a otros y dar vida, tal como lo indica este ejemplo. Cuando en el suelo cavamos un agujero y lo cavamos muy hondo, muy hondo, muy hondo, al principio vamos a encontrar agua, y el agua es vida. Entonces, en el fondo de la persona siempre va a haber algo que origine vida en los demás. Bajémonos, como nos dice el Señor, a una verdadera humanidad. Nace fuera, vive fuera y muere fuera. Estamos nosotros a ser llamados luz para el mundo. Hagamos lo que el Papa nos dice hoy. Salgamos afuera, llevemos el mensaje del Señor. Hagamos las cosas que el Señor nos pide y vivamos como el Señor nos pide. En la última lectura del Domingo de Ramos, el Evangelio de Lucas se centra en 3 palabras cuya visión es de misericordia. Y esas palabras son: crucifícalo, crucifícalo. Padre, perdónalos. Y verdaderamente este hombre era justo. Crucifícalo, crucifícalo. ¿Quiénes gritan y por qué gritan? ¿Recuerdan, hermanos? Pues el pueblo que hace una semana antes se les daba vivas al Señor y le daba entrada, lo alababa y lo alababa con palmas en su entrada triunfal a Jerusalén, hoy está pidiendo que lo crucifiquen. ¿Por qué? Durante todo ese tiempo el Señor hizo cosas buenas, hizo milagros, curó a muchas personas. La respuesta lo encontramos aquí. Porque los sumos sacerdotes y los fariseos veían en Jesús una piedra en el zapato, alguien que los incomodaba, alguien que le decía enfrente: ustedes son hipócritas, porque exigen que los demás cumplan las leyes que ustedes mismos no cumplen. Y ellos tenían realmente en el Señor un enemigo, pero no podían condenarlo. Es así que manipulan al pueblo para que griten delante de Pilatos y pidan la crucifixión del Señor. Y aquí vemos algo muy importante. Muchas veces en nuestra vida actual, ¿cuántas personas son acusadas inocentemente por gente que es manipulada? ¿Cuántas personas que no caen bien a otras personas
son realmente maltratadas, injuriadas, calumniadas y hasta muertas, simplemente por ser personas que no piensan como la mayoría y al final terminan mal. Por gente tampoco que no conoce pero que se deja manipular por los que están arriba y dañan a la imagen de la persona. Otra de la palabra es: Padre, perdónanos. Es la palabra que el Señor dice y es una palabra que realmente nos enseña mucho, porque a pesar que de todo lo que se le hizo, Él no actúa con venganza. Él se libera de todo ese peso y pide el perdón para nosotros. De igual forma, yo cuando perdono, no arrastro con ese peso en mí, sino que me libero. Y eso es lo que el Señor nos pide. No arrastren ese peso del rencor. Descarguen todo eso y sean libres, que eso les va a ayudar mucho en su propia vida. Y la otra palabra es: verdaderamente este hombre era justo, que sale de la boca de el centurión. Este personaje, que era un jefe romano, que después que el Señor crucificado, él se da cuenta de que todo lo que hicieron fue injusto con el Señor. Y actualmente también se ve esta imagen. Yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que pensaba distinto a un grupo de personas que pertenecían a la misma parroquia, y porque él no se dejó manipular, empezaron a atacarlo y empezaron a hablar mal de él y a crearle cosas que no eran ciertas. Muchos de ellos le hicieron mucho daño, lo calumniaron, lo insultaron, lo indispusieron. Y cuando uno de los del grupo un día cayó en enfermedad, la persona que fue atacada e insultada fue la primera en ir a visitarlo y a verlo. Y esto causó una reacción en la otra persona. Y ahí recién empezó a conocer a la persona y a darse cuenta de que todo lo que se había hecho en contra de ella era algo injusto. La enseñanza que nos deja el Señor es: conozcamos bien a las personas antes de juzgarlas. Muchas veces la mayoría no tiene la razón. La razón te la tienes que dar cuenta cuando tú conoces, cuando tú te preocupas en conocer realmente la humanidad de la otra persona. No como en la primera escena, no dejarse manipular. Y antes que sea tarde, darse cuenta de quién es quién. Eso nos pide el Señor. Hasta aquí es la primera parte de los Domingos de Ramos. Espero realmente que haya sido muy ilustrativa, muy instructiva para ustedes, hermanos. Y gracias a Dios por este momento y por este estudio. Vamos a continuar en breves momentos con el Jueves Santo.